Bueno, vamos a continuar con el libro de Santiago. Me gusta poder leer todo el libro completo porque eh, es como que vemos más la palabra de Dios y no tanto la persona que habla, ¿no? Lo único que hago es explicar algo que ya está escrito. Así que acá el centro es Dios y su palabra. Así que vamos a comenzar entonces. Vamos a ir al libro de Santiago, ¿sí? Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 20 al 22. Y dice así: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con recibir la palabra. Es muy sencillo, pero creo que tenemos que hacernos varias preguntas frente a recibir la palabra. Ahí podemos ver en la imagen dos personas. No sé si la pueden ver. Tenemos dos personas. Una de las personas las dos están con las manos levantadas y sobre sus cabezas vemos que hay como casi dos triángulos, por así decir, y hay una palabra que está cayendo. Esa palabra es la palabra de Dios, que cae, y las dos personas tienen la posibilidad de escucharla, por así decir, pero pasa algo interesante. Vemos a la persona humilde, que tiene como una especie de embudo, entonces recibe la palabra, y la persona en donde dice inmundo, vamos a ver más adelante, vemos que tiene un triángulo, como si fuera un paraguas, y lo que hace resbala la palabra, o sea, no llega a recibir de esta persona. Y un poco tiene que ver con esto lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con recibir la palabra, ¿sí? Entonces, recibir la palabra, de acuerdo a la imagen que vemos que uno puede escuchar la palabra, tantas veces la hemos escuchado, y tantas personas las han escuchado, aún personas que no conocen a Cristo. Todos la han escuchado. En alguna u otra manera, no sé, puede ser en una película, en la serie ahora de Jesús, nosotros cuando nos reunimos, y tantas personas que ven el video, escuchan la palabra. La pregunta es si la reciben. Y de acuerdo a esta imagen que vimos hace un ratito, vemos que no todos reciben la palabra. Todos la escuchan, pero no todos la reciben, ¿no? ¿Y quién es el que la recibe y quién es el que no la recibe? Bueno, básicamente el que la recibe es el que la acepta. O sea, aparte de escucharla, también la acepta. Ahora, recordando esta imagen que vimos hace un ratito, vemos que en un lado aparecía un hombrecito que tenía un triángulo, como si fuera que hacía como de paraguas, y que la palabra que escuchaba no la recibía. Si bien aparecía como que caía en ese triángulo, pero era como que estaba impermeable a esa palabra. Por lo tanto, no la recibía. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿quién no puede recibir la palabra? Y ahí sí vamos a entrar en la descripción de esta persona que le resbala, por así decir, la palabra, que la escucha, pero que no la recibe. Y vemos que hay dos características de la persona que no recibe la palabra, y es en la que vemos en el versículo 20, versículo 21, que dice: despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Para qué? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Por lo tanto, la persona, acá de acuerdo a lo que dice la Biblia, la persona que tiene esa inmundicia y esa maldad es una persona que no va a recibir, no tiene forma de recibir la palabra. Es como querer imagínense una pelota de esas de goma, esas que se usan en las playas. Es como querer que esa pelota absorba el agua. No, es impermeable esa pelota, ¿sí? Bueno, lo mismo con una persona que tiene estas características, que habla de la inmundicia y la maldad.
es medio fuerte. Yo cuando leo en la Biblia digo, qué fuerte la palabra inmundicia, ¿no? Yo no sé si le diría a una persona que es una inmunda. Es fuerte. Mucho menos considerarnos nosotros inmundos. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra, digamos, esta palabra inmundicia o inmundo, tiene que ver con todo lo contrario a la voluntad de Dios, a todo lo que es inmoral. Y ahí cuando empezamos a leer el significado de lo que es la palabra inmundicia, es como que empezamos a pensar y a identificar, pueden ser características en nuestras vidas o en la vida de otras personas, pero no pensemos en las otras personas, pensemos en nosotros para que nosotros podamos ser permeados por la palabra de Dios, para que podamos recibir la palabra de Dios. Ahora, inmundicia es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es todo lo inmoral. Cuando Santiago estaba escribiendo, estaba pensando en toda clase de inmoralidad, que es recontra complicado hoy en día determinar qué es moral y qué es inmoral. ¿Por qué? Porque estamos tan confundidos, las informaciones son tantas que mezclan todo y que nos ponen leyes, ¿no? Como si la ley fuera moral. La ley no es moral, no es ni moral ni inmoral, es una ley. El único que determina qué cosa es moral y qué cosa es inmoral es el carácter de Dios. Por lo tanto, todo aquello que va en contra de la voluntad, todo aquello que va en contra del carácter de Dios es inmoral. El tema es que nos han impuesto, por así decir, que dejemos de ver a Dios, entonces nos encontramos perdidos. Cuando dejamos de ver el carácter de Dios, cuando dejamos de poner a la Biblia como el eje de la vida humana, el resto es todo confuso. Es tu palabra contra la mía. Para vos algo puede ser moral y para mí puede ser inmoral. Y ahí es donde se complica la situación de qué cosa es moral e inmoral. Por eso la Biblia dice que la inmundicia, que todo aquel que es inmundo, todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios, es inmoral. Y una persona que tiene esta característica no puede recibir. No estoy diciendo que no puede escuchar, puede escuchar. Esto que estamos haciendo ahora lo van a escuchar muchas personas, o por lo menos más de las que estamos ahora hoy. Pero digo, todas aquellas personas que escuchen, lo van a escuchar sin ningún problema. El tema es si lo van a recibir, porque es una cuestión de carácter. Una persona que está en contra de la voluntad de Dios, que no le interesa, sino que va en contra encima, no va a recibir nunca la palabra de Dios, lo va a enojar. Como la pelota de playa, que es imposible que absorba humedad, bueno, así una persona con estas características. Ahora, habla de maldad también, porque dice, despójense de toda inmundicia y de maldad. O sea, despójense, quítense la ropa, ¿no? Quítense esta ropa de inmundicia, ¿sí? Quítense de esta ropa de inmundicia. Por eso dice despójense, tiene que ver con eso. Y de maldad. Y la maldad es cuando una persona actúa con premeditación para hacerle daño a otra persona. Ahora, pensemos en nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace algo que nos daña? Nos puede dañar el orgullo, nos puede dañar emocionalmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa persona nos daña a nosotros? Y ahí está el problema. Cuando nosotros encendemos en ira y actuamos con malicia, ¿por qué actuamos con malicia? Puede ser, no estoy diciendo que sea así, pero puede ser que actuemos de esta manera, cuando con premeditación respondemos para hacerle daño a la otra persona. Entonces lo que Santiago dice es, una persona con estas dos características no van a poder recibir la palabra. La van a escuchar, pero no va a afectar sus vidas, no va a permear. Imagínate a una persona que está ofuscada, enojadísima. Si alguna vez viste a alguna persona así, muy pocas personas tratan de ponerse en el medio para tranquilizarlo. Y muchísimas menos personas tranquilizan a esa persona que está muy enojada. ¿Por qué? Porque está ciego. Bueno, así pasa con las personas que tienen estas cualidades que habla Santiago.
Por eso dice, despójense, renuncien, desháganse de estas dos cualidades. ¿Por qué? Porque estas dos cualidades en nuestras vidas lo único que hace es ponernos un piloto y no vamos a dejar permear la palabra de Dios. La vamos a escuchar como escuchamos el ruido de un auto, que después nos olvidamos y no afecta a nuestra vida. O sea, lo escuchamos al pasar, un sonido. Entonces, pero ¿qué personas sí van a poder recibir la palabra de Dios? ¿Qué personas van a poder recibir la palabra de Dios? Y acá lo que dice es, para que puedan recibir con humildad. Y acá está la característica de las personas que sí van a poder recibir la palabra. Habla de la persona humilde. ¿Por qué les parece? O sea, ¿por qué me parece a mí que Santiago dice humilde? ¿Por qué no puede recibir la otra persona y sí el humilde? Porque el humilde es aquel que actúa sin orgullo, reconoce sus defectos y sus errores. Entonces, ahora, si unimos todos los puntos, nos vamos a dar cuenta que la persona humilde es la que tiene la capacidad de arrepentirse. Vos vas a hablarle a una persona acerca de sus pecados o de nuestros pecados, y la persona va a decir, pero yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no robo. ¿Qué pasa ahí? ¿Está escuchando lo que le estás diciendo? Sí. ¿Estamos escuchando lo que nos dicen? Sí. Pero no aceptamos la palabra. ¿Por qué? Porque no hay humildad. No reconocemos nuestros defectos. Y es re difícil eso. Pero tenemos que concentrarnos en esto que Santiago nos está diciendo, porque esto es lo que hace la diferencia. Ya Cristo hizo todo lo que había que hacer. Ahora queda en nosotros. ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios? ¿Qué respuesta le vamos a dar a la palabra de Dios? ¿Vamos a ser humildes o vamos a tener estas cualidades de maldad y de inmundicia? Acuérdense, inmundicia no tiene que ver con el olor, sino que tiene que ver con ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando el orgullo sale en nuestra vida, estamos siendo inmundos para Dios. Es fuerte, pero es así. Tenemos actitudes inmundas y tenemos actitudes de maldad. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper, tenemos que despojarnos, tenemos que abandonar, tenemos que renunciar. ¿Para qué? Para que la palabra pueda permear en nuestras vidas, para que podamos recibir la palabra. Así que, si vamos un poquito más, dice, para que puedan recibir con humildad. ¿Qué cosa? La palabra sembrada. Dice sembrada. Sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Ahora, a mí me llamó la atención acerca de cuando dice palabra sembrada en nosotros. Y acá es donde a mí me gusta ser bastante selectivo respecto a la palabra o las enseñanzas que escucho de la Biblia. Cuando voy a YouTube y veo una persona que, a ver, que los mensajes son medios agarrados de los pelos, ¿no? Yo leo la Biblia, leo el contexto, entiendo lo que dice y cuando la persona se empieza a ir por las ramas y cuando está enseñando algo que no dice la Biblia, sino que tiene que ver con ideas de la persona, algo que quiere transmitir, quizás su personalidad, ¿no? Su carisma, el poder hacer sentir bien a las personas. Por más que tenga buenas intenciones la persona que está enseñando, pero si no enseña la palabra de Dios, yo automáticamente lo que hago es, no lo escucho más. No lo escucho más. ¿Por qué? Porque es tan importante la palabra que dejamos que entre a nuestro corazón, a nuestra mente, y que pueda ser sembrada, porque puede producirnos un gran mal al final. Miren qué importante que al final del versículo 19, perdón, del versículo 21, dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle las vidas. O sea, es un tesoro. Si nosotros agarramos y escuchamos a alguna persona
que no hable con claridad lo que dice la Biblia, que agarre las cosas y empiece a interpretarlas de una manera incorrecta, que se imponga en su carisma, que trate de hablar las cosas que le gustan a las personas para que se puedan sentir bien, como si fuera una especie de autoayuda, tenemos que tener cuidado porque la palabra que se siembra en nuestro corazón, en nuestra vida, puede ser para salvación o para perdición. Y la palabra que es de salvación es el Evangelio, pero tiene que ser esta palabra, la Biblia. Tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia. Después, la persona, el interlocutor, el que habla, puede tener mucho carisma, puede tener cero carisma. Lo importante es qué es lo que está enseñando y qué desea esa persona en transmitir. Si nosotros empezamos a contrastar lo que dice la palabra con el mensaje que escuchamos, tenemos que ser sabios. Por más que nos gusta cómo es la persona, nos gusta el carisma, nos hace sentir bien, sentimos paz. Si nosotros vamos a basarnos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, tenemos que tener cuidado. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Yo no puedo descansar en mis sentimientos. Ojo, los sentimientos son puestos por Dios, pero son engañosos. Entonces yo tengo que conocer qué dice la palabra, y este es el propósito del por qué vamos versículo por versículo, porque es la palabra, no la persona. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo utiliza para que nuestras vidas puedan ser transformadas. No necesitamos de autoayuda, no necesitamos de una persona con mucho carisma, no necesitamos de eso. Nosotros lo que necesitamos es más de esto. El Espíritu Santo va a producir vida en nosotros. Ahora, si nos exponemos continuamente a personajes que tienen mucho carisma, y no es que estoy en contra del carisma, pero sí estoy en contra de un mensaje a medias, de un mensaje agarrado a los pelos, que lo único que hacen, en vez de traer vida, es traer confusión. Y finalmente no va a dar gloria a Dios, y a nosotros lo único que va a producir es más confusión. Es un tiempo muy especial en donde hay muchas personas que están hablando, y más ahora, a través de las redes sociales, que están hablando supuestamente mensaje de salvación, y muchas personas que tratan de ir al corazón, a las emociones, y ponen en segundo lugar a la palabra. Por eso es importante, ojo con lo que estamos escuchando y aprendiendo, porque esa palabra va a quedar sembrada en nuestros corazones, pero lo importante es que esa palabra sea de salvación. La única palabra que conozco que sea de salvación es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Muy bien. ¿Por qué tenemos que prestar atención en practicar la palabra? Versículo 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y otra vez, Santiago no se contenta solamente con que tenemos que escucharla, tenemos que recibirla. Para recibirla tenemos que hacerlo con humildad. De lo contrario, no vamos a dejar permear la palabra de Dios. No se contenta solamente con decir, ok, reciban la palabra sembrada en ustedes, aquella que tiene el poder para salvar, sino que dice que tenemos que practicarla. Recibir la palabra con humildad es el comienzo. O sea, todos los versículos anteriores, Santiago dice, esto es importante, pero es el comienzo. Lo que ustedes tienen que hacer es no solamente recibirla, sino practicarla. Y ese es el trabajo que tenemos cada semana, cada día. No quiero llenarlos con mucha palabra, con muchos conceptos, solamente con esto. Y es sencillo. Es necesario que practiquemos la palabra. Es fundamental. Y practicar es, la recibo y la vivo. Esa palabra que está sembrada en nuestras vidas tiene que echar raíces. Y para echar raíces es necesario practicarla. ¿Cómo la practico? Bueno, la escucho
la recibo con humildad, es sembrada en nuestros corazones, la medito, tengo que reflexionar cuáles son las áreas que esa palabra de mi vida, que esa palabra está tocando. Entonces medito y digo, bueno, esto hay que cambiarlo. ¿Qué cosas voy a hacer para cambiar? ¿Qué cosas tengo que abandonar? Y con intención empiezo a abandonar esas cosas. En todo ese proceso el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. En todo ese proceso. O sea que la transformación de nuestras vidas sin el Espíritu Santo, sin Dios, no es posible. Cuando leemos la Biblia y nos enfrentamos a estos desafíos, que si los llevamos a la práctica es bastante difícil, yo diría casi imposible, o por no decir imposible de llevar a cabo. Por eso es necesario que alguien sobrenatural pueda transformar nuestras vidas. Por nuestras propias fuerzas, esto es muy pesado, pero a través del Espíritu Santo, que es el que obra en nuestras vidas, el que trabaja en nuestras vidas, es que vamos a poder llegar a ponerla en práctica. Pero sin lugar a duda, hay una cuota de nuestra parte, hay una decisión que tenemos que tomar que tiene que ver con abandonar, renunciar y abrazar esto que Dios nos está hablando. ¿Por qué es importante practicar? Les invito a que vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos ir al cielo? ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una eternidad con Cristo, con Dios? Yo creo que todos nosotros queremos eso, anhelamos, esperamos poder encontrarnos con Jesucristo. Sí, claro, es para eso que estamos trabajando, es para eso que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador único, único mediador y Señor. Vivimos a su manera. ¿Por qué? No solamente porque queremos estar con Cristo hoy, sino que queremos estar con Cristo por siempre. Acá en este pasaje es muy claro. Aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que practica, hacer la voluntad es practicar. ¿Practicar qué cosa? La palabra de Dios. Es un gran desafío. Yo sé que esto lo hemos escuchado un montón de veces, pero si lo llevamos, si miramos nuestras vidas hoy, día a día, nos vamos a dar cuenta que todavía hay un gran contraste en lo que dice y en lo que hacemos. A mí me pasa eso. Entonces, estamos frente a un llamado nuevamente a practicar la palabra de Dios. Yo sé que han escuchado en algún lugar, en algún momento, en donde dice que la salvación es por fe. Sin lugar a dudas que es por fe, pero una fe en acción. Una fe que pone en práctica, una fe que le cree a Dios. O sea, no es que yo creo en Dios y hago con mi vida lo que quiero. No, porque eso no es fe. Eso es creer que Dios existe. Nuestra fe es vivir a la manera de Dios. Y el hecho de practicar la palabra es el resultado, es el reflejo de la fe que tenemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ¿qué estamos reflejando con nuestra fe? ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿Estamos viviendo a su manera? Miren, Dios no solamente está preocupado que tengamos el conocimiento correcto, ¿no? Como decía yo, bueno, vamos a leer la palabra, vamos a ser conocedores de la palabra, ¿para qué? Y porque es importante, porque en la palabra hay poder de salvación. Es importante que nos expongamos a personas que puedan enseñarnos la palabra de Dios. No su carisma, no sus deseos, no sus intenciones. No, la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. Dios no solamente está preocupado en eso, sino que actuemos correctamente, conforme a ese conocimiento. Que seamos coherentes con lo que dice la palabra. Así que les dejo un gran desafío para que juntos podamos no solamente escuchar,
recibir con humildad, sino que podamos practicar. ¿Para qué? Para que podamos ver nosotros si realmente estamos teniendo fe, si estamos siendo coherentes con la palabra de Dios. Porque esa seguridad que nos va a dar, esta intención, este querer, este despojarnos para poder abrazar lo que Dios nos ha hablado, nos va a traer una seguridad de salvación, de salvación. Y vamos a entender que realmente tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra. Frente a este pasaje nos damos cuenta qué importante es tu palabra, Señor. Qué importante es recibir tu palabra, pero cuánto más importante es practicarla. Porque cuando lo hacemos, nos damos cuenta que hemos depositado nuestra fe en vos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, porque sin tu Espíritu Santo es imposible practicar tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado el Espíritu Santo para poder ser guiados y también a tu palabra. Gracias porque somos moldeados cada día, Señor. Ayúdanos a poder renunciar a toda inmundicia y a toda maldad. A despojarnos, Señor, como si fuera un gran peso que nos impide avanzar. Yo ruego que podamos hacerlo cada día y que cada día podamos abrazar y practicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.